Bienvenidos a una nueva edición de Más Media TV con entrevistas. En esta oportunidad tenemos al abogado y analista político Rafael Rodríguez Campos para hablar sobre su columna Perú 2026, 9 presidentes de la República en 10 años. Bienvenido, doctor Rafael. Gracias, Jimé, por la oportunidad. Bien, bueno, debido a toda la coyuntura del país, el día de ayer se eligió al noveno presidente en lo que va de esta última década. Entonces, con lo que quería empezar era esta alta rotación presidencial. ¿Cuál sería el verdadero origen? Tal vez es algo estructural, un cálculo político. ¿A qué se debería? Mira, sobre este asunto, tanto en el Perú como en Latinoamérica, los científicos políticos, los constitucionalistas, han expuesto en numerosas investigaciones algunas ideas fuerza que explican esta problemática. No solamente la rotación presidencial, sino la inestabilidad o el quiebre del orden constitucional. Me explico, ¿sí? En América Latina se ha demostrado que cuando el partido de gobierno no logra contar con una mayoría parlamentaria propia o no logra consolidar una coalición parlamentaria en la Asamblea o en las cámaras, se presentan serios problemas para la gobernabilidad democrática en la región. Llámese caída de presidentes, llámese golpes de Estado, llámese autogolpes. En el caso latinoamericano, por ejemplo, se conoce que durante casi toda la etapa anterior a la denominada tercera ola democratizadora, solo la democracia chilena había sobrevivido por más de un cuarto de siglo, entre 1932 y 1973, con este esquema en el que el partido de gobierno no necesariamente tenía mayoría en las cámaras. Solo en Chile el gobierno había subsistido. En todos los demás países, cuando se presentó esa problemática, el gobierno cayó y la democracia se resintió. Y el Perú no fue la excepción, ¿no? No fue la excepción. Si nosotros queremos hacer un poco de memoria, podríamos decir que el Perú durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI ha presentado la siguiente eh, realidad. Todas las veces que el gobierno no contó con una mayoría parlamentaria propia o no fue capaz, repito, de construir coaliciones estables en las cámaras, la democracia y el orden constitucional siempre corrieron peligro. La historia comenzó, fíjate tú, con José Luis Bustamante Rivero. Él fue víctima de un golpe en 1948. La historia continúa con Fernando Belaúnde Terry, víctima de otro golpe en 1968. La novela tiene un tercer capítulo con Alberto Fujimori. Él no fue víctima de un golpe, sino dio un autogolpe en 1992. Y como la novela tenía que tener un cuarto capítulo, llegamos a Pedro Pablo Kuczynski, obligado a renunciar en el 2018. Y como en el Perú siempre pedimos una más, Martín Vizcarra en el 2020 es vacado. Pero no hay primera sin segunda, así que llegamos a Manuel Merino, quien es obligado a renunciar también en el año 2020. Posteriormente, Pedro Castillo, vacado en el 2022. Dina Boluarte, vacada el año pasado. Y finalmente José Gerí, censurado eh, este año 2020. Ese ha sido el escenario histórico, no solamente en el Perú, sino también en América Latina. Claro, y hablando de esta figura de la vacancia o censura, que hubo un gran debate sobre qué correspondía hacer con el expresidente José Gerí.
Bueno, al final se decidió por la censura, aunque igual hay ciertos parlamentarios que indican que eso no era lo indicado. Pero en todo caso, ¿cómo debería reformularse ambas figuras para que sean utilizadas en casos concretos, ¿no? Y no se dé como que una interpretación auténtica y se esté también utilizando, como se hizo en los últimos años, casi como una amenaza? Lo que nosotros tenemos que entender es que tanto en el Perú como en América Latina, esta mezcla de sistema presidencialista con un sistema de partidos fragmentado como el que tenemos, es un grave problema para la democracia. Entonces, tenemos que plantear y aprobar reformas constitucionales profundas en el diseño orgánico del sistema político peruano para evitar justamente estas distorsiones. Hay que repensar muy bien el conjunto de instituciones que regulan la relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Figuras como la cuestión de confianza, la vacancia por incapacidad moral permanente, la censura o vacancia para el caso del presidente del Congreso que asume funciones presidenciales en defecto de los vicepresidentes, la censura de ministros, la interpelación de los ministros, el juicio político, el antejuicio, la posibilidad de que los presidentes sean investigados por casos graves de corrupción, son un conjunto de materias que deberían ser parte de la agenda que vaya a asumir el próximo Parlamento de la República a partir del 27 de julio de este año, ¿no? Claro. Y en todo caso también, ya estamos próximos a unas elecciones, no le quedan al presidente José Baltasar unos 4 o 5 meses. ¿Cuál sería la misión de este gobierno en específico? Pues no, ya que no tiene mucho tiempo, más allá de, más que creo que debe garantizar elecciones limpias. ¿Le da tiempo para hacer algo más? No, y no debería hacer nada más. Lo único que necesitamos es que el presidente del Congreso, que ha asumido las funciones de presidente de la República, garantice elecciones competitivas, limpias y transparentes. Y para ello es fundamental que desde el Poder Ejecutivo se le brinde todo el apoyo necesario a los organismos del sistema electoral para que puedan cumplir con su misión constitucional de realizar elecciones libres que garanticen que el día 12 de abril la voluntad popular expuesta en las urnas sea quien defina el futuro político de nuestro país. Eso es lo único que se le pide, no más. Claro. Y hablando de esto de la legitimidad, ¿no? que debe primar en las siguientes elecciones, ¿cómo ve el panorama en torno a la ciudadanía? ¿Se ha normalizado esta inestabilidad política? Porque incluso algunos decían cuando tuvimos estas 24 horas sin presidente, ¿no? Mientras que se fue Geri hasta elegir a su sucesor, que se sentía un ambiente de más calma el estar sin presidente, como que en un piloto automático. ¿Qué efectos tendría eso también en las siguientes elecciones? Mira, a mí me preocupa mucho que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, ante esta situación de permanente inestabilidad, dejen de creer en la presidencia de la República como institución, más allá de la persona que en su momento ocupe el cargo. Me preocupa a mí mucho más la institucionalidad que el futuro de un personaje político en particular. Creo que el gran problema y la gran deuda que tienen los políticos en el Perú con nuestro país es la consolidación de las instituciones. Porque más allá de que pueda sonar a una frase poética, las personas pasan, pero las instituciones son las que quedan. Y este continuo manoseo a la figura presidencial genera frases o reflexiones como las que tú apuntas. El día de ayer yo trabajo muy cerca al escenario de los hechos políticos de nuestro país. Escuchaba a la gente decir, ya qué importa que le den la presidencia a quien sea. Ese tipo de reflexión, cuando es multiplicada y ya comienza a formar parte del imaginario colectivo,
es problemática, no solamente para la política, sino para la estabilidad democrática de la sociedad en su conjunto. Y esa debería ser nuestra principal preocupación. Por eso creo yo que los diputados y los senadores que sean elegidos para el periodo 2026-2031 deben asumir que una de las tareas más importantes que tendrán que cumplir será reformar el diseño institucional del sistema político peruano en tres puntos: el sistema de gobierno, el sistema de partidos y el sistema electoral, priorizando el equilibrio en las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Porque, y acá me permite un comentario electoral, alguien tiene que hacerse cargo de la responsabilidad de tener esta sábana electoral, que es nuestra cédula de votación, que nos acompañará el día 12 de abril. Esa sábana electoral, los especialistas sabemos que pudo ser muy corta y que la responsabilidad es de quienes llevaron adelante reformas sin ningún tipo de sustento objetivo, ni práctico, ni mucho menos teórico. Claro, y ya para finalizar, un último apunte es en torno a al mandato de esta relación que usted indica, pues, ¿no? Entre ejecutivo y legislativo. El siguiente congreso que tenga que hacer estas reformas es viable por una asamblea, que es lo que algunos partidos proponen, solo citan reformas constitucionales. En todo caso, también el sistema ahora parece más un sistema parlamentarista que presidencialista. ¿Qué es lo que debería hacerse concretamente, ya que no se puede continuar por otros 10 años más esta disyuntiva, pues esa inestabilidad que, como le dije en un inicio, es, esta alta rotación parece más por amenazas? Yo creo que mucho va a depender de cuál sea la línea política e ideológica de quien resulte vencedor en la elección presidencial y de quienes como partidos o grupos parlamentarios tengan la mayoría en ambas cámaras. ¿Y por qué? Porque en América Latina, si uno revisa los últimos 50 años de reformas electorales y constitucionales, va a poder advertir lo siguiente: los grandes procesos de reforma o cambio constitucional en la región fueron impulsados siempre o por el partido de gobierno en sus dos primeros años, ¿no? O por la coalición partidaria que se logre consolidar en la Cámara, cuando se trata de un Congreso unicameral, o en las cámaras, como será el caso del Congreso bicameral que tendremos a partir de julio de este año. Eso va a definir, creo yo, la suerte de un proceso de reforma constitucional o de un proceso constituyente en sentido estricto en nuestro país. Claro, sí, y algo que no quería dejar pasar y me acabo de recordar es que también escuché de qué tan viable sería esto de una muerte cruzada, como se le llama, ¿no? De que en un mismo periodo, en un gobierno por ejemplo, de 5 años, que a mitad se vuelve a elegir el Congreso, el presidente, como algo similar creo que sucede en Argentina. ¿Es viable para el país? A ver, la muerte cruzada en realidad es una figura que nace o la tenemos presente en el constitucionalismo ecuatoriano. De hecho, el actual presidente Noboa es hijo de la muerte cruzada. El presidente Lazo decide disolver el Congreso, pero ante la disolución del Congreso se convoca inmediatamente a elecciones generales. La muerte cruzada lo que plantea básicamente es, ante una crisis de legitimidad política tan fuerte que hace que un presidente disuelva la asamblea o que una asamblea vaque o destituya a un presidente, se le otorga a la ciudadanía, se le devuelve a la ciudadanía el poder para recomponer la representación política. Y es así como, una vez que opera la muerte cruzada,
se convocan a nuevas elecciones, para que sea el soberano quien defina quién será su nuevo jefe de Estado y quienes integrarán la representación en las cámaras respectivas. Eso es la muerte cruzada. ¿Es viable? Toda propuesta es viable siempre y cuando se siga el camino constitucional correspondiente y se cuente con el respaldo político de los votos que la Constitución exige. Bien, gracias doctor por el análisis ante la coyuntura de nuestro país. Gracias, Jimé, por la oportunidad. Siempre un gusto compartir con ustedes.